que podemos reunirnos para alabarte y para bendecir tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos lleve a toda luz y a toda verdad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues antes de empezar, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que se quedaron de la semana pasada, ¿no? Ya ven que pues vimos un tema así medio profundo, entonces ¿alguien se quedó con alguna pregunta, algún comentario? Bueno, entonces vamos a leer ahí Lucas 7. ¿Verdad? El lunes pasado yo creo que un tema en el que se develó misterios de Jesús, o sea, muy fuertes y difíciles de explicar. Además, si lo hiciste sencillos, a veces para nosotros es bien difícil explicar, ahora lo entendemos, ¿verdad? Pero estuvo muy bien explicado. Escúchenlo, ya está arriba. Vale. Sí, ya lo subí, ¿verdad? Sí, ya está arriba en el podcast, para que lo escuchen ahí. Muy bien, entonces Lucas 7 y vamos a leer del 36 al 50, que es este pasaje. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de los 2 le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y este pasaje nada más viene mencionado aquí en Lucas, en los demás evangelios no viene mencionado, nada más ahí en Lucas, ¿no? Pero es un mensaje pues muy importante, trae muchas cosas muy, muy básicas que podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a verlo así despacito. Uno es que dice que fue Jesús a casa del fariseo y dice que esta mujer, al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Creo que sí, a ver, déjenme buscar aquí nada más. Bernardo. No, si viene, se me hace que si viene en otro evangelio, ahorita les digo. Si viene en otro evangelio. Es vamos a leerlo, es Marcos 14. Es que aquí no venía mencionado en el archivo Marcos 14.
3. A lo mejor no lo menciona porque, bueno, vamos a ver, dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque puede haberse vendido por más de 300 denarios. No, este es otro pasaje, perdón, yo me confundí. Sí, no, discúlpeme, fue un error mío. Entonces estamos en Lucas 7:30. 36. Entonces el alabastro, que bueno, nomás lo que quería mencionar era esto y quería apoyarme en los otros pasajes. El alabastro es una piedra, como la piedra de jade, de jaspe, es una piedra, ese es el alabastro. Entonces, pero es un material muy suave. Ahí, por ejemplo, en Nuevo León, ahí por Mina, Nuevo León, hay unas minas de alabastro y de ahí sacan y hacen ceniceros y hacen cosas así los artesanos ahí. Entonces aquí habla de un frasco de alabastro, que eran muy buenos porque pues, además, a pesar de ser muy suave, el material no es poroso, entonces conserva muy bien los líquidos y todo eso, el alabastro. Entonces era el frasco donde guardaban los perfumes. Y típicamente lo que yo he oído es que, y lo vemos el día de hoy, los perfumes que son, y las mujeres sabrán más de esto, los perfumes que son muy, muy finos, vienen en botellas muy chiquitas, y la boquilla o la boca de la botella es bien, bien chiquita para que nomás, aunque lo voltees todo, salga nomás una gotita. Viene porque es los perfumes finos o los perfumes puros, ¿verdad? Los perfumes charchinos traen una bocota así grandotota, ¿verdad? Y te los echas así como si fuera de rasurar, ¿verdad? Así los charchinos. Y creo que ya se los he platicado alguna vez. Nosotros algún tiempo tuvimos un negocio de una fábrica de champú y quisimos darle el giro de que fuera un champú natural, todo natural, de materiales 100% naturistas o naturales. Y una de las cosas que buscábamos era que el aroma que se le daba al champú no fuera químico, que fuera natural. Entonces dimos a la tarea a buscar eso y buscamos que perfume de jazmín, perfume de varias flores, de azahar, de varias cosas, y resulta que los perfumes naturales de esos son carísimos. Perfume de gardenias. Por ejemplo, no es para decirles, una onza de perfume, una onza, sí era una onza, no era una onza, era 8 onzas, o sea, 8 onzas es un litro, no, ¿verdad? 32 onzas es un litro, ¿verdad? Sí, 8 onzas, o sea, que es un cuarto de litro, cuesta $9,000. $9,000 cuesta un cuarto de litro de perfume puro de jazmín. Y la manera en que los hacen es que echan en una olla de agua las flores, jazmín, azahar, lo que sea, echan en esa olla la flor y luego le prenden la lumbre y lo empiezan a cocer, y el vapor que va saliendo de ahí de la olla, del cocimiento, ese vapor lo pasan por un serpentín y del otro lado se condensa y del otro lado cae el agua cocida, que es, por ejemplo, algunos los que ven el agua de rosas o así, que lo ven así con fragancia, es esa agua que cae ahí. Bueno, de esa agua que está cayendo acá, de esa condensación, ya cuando se llena todo, cuando se acabó de cocer todo, lo dejan reposar y en la parte de arriba se hace una nata de aceite. Ese aceite es el perfume puro. Entonces, para poder sacar una onza, tienen que cocer miles y miles y miles de flores para sacar una onza de aceite puro. Así lo sacan, ¿no? Entonces digo, nomás para decir, en el otro pasaje aquí no lo menciona, pero en el otro dice que
de mucho precio, de mucho precio lo que estaba haciendo por Jesús. Entonces esta mujer que dice ahí que era pecadora, sabiendo que Jesús estaba ahí, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. No sé si se acuerdan que hay otra parte de la Escritura que es donde, al menos yo recuerdo, es otra más, donde habla de ese evento de lavar los pies. ¿Se acuerdan cuál es el otro ahí en el Nuevo Testamento? Donde Jesús le lava los pies a los discípulos. Y ¿se acuerdan cuando lo iba a empezar a hacer? ¿Qué es lo que le dice Pedro? Le dije, no, tú no me vas a lavar los pies, ¿verdad? Era algo de lo más ínfimo. El siervo que lo hacía, el de más abajo por un lado, pero por otro lado era lo primero que se hacía cuando alguien llegaba de afuera. Porque me imagino que en aquel tiempo pues andaban en esas sandalias, alcaparras o descalzos, y me imagino que había mucho mugrero, lodo, inclusive a lo mejor hasta excrementos, o sea, porque pues andaban el ganado suelto, o sea, me imagino que... Pues eso en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque, y eso lo vemos hasta que precisamente los romanos fueron los primeros que empezaron, pero empezaron de Roma hacia afuera a hacer los drenajes. Pero anteriormente a los romanos el drenaje era pues en una tinita ahí adentro hacían sus necesidades y luego uno de los siervos traía la tinita y la aventaba a la calle. Sí, o sea, en la calle. Eso era todo lo que había. Entonces por eso cuando alguien llegaba a una casa lo primero que era lavarse los pies. Era lo primero que hacían, lavarse los pies. Entonces dice Jesús, tú a mí no me lavaste los pies, pero esta mujer me los está lavando con sus lágrimas y con sus cabellos. Digo, es nomás para crear la escena correcta de todo lo que está pasando, porque a veces nos imaginamos esa escena como en las películas, ¿verdad? Cuando ponen a Jesús que le está haciendo eso a la mujer, ponen unos pies de un modelo, ¿verdad? Unos pies preciosos, así que con pedicure y con todo así los pies, ¿verdad? Ese no era el caso, ¿verdad? Entonces dice, entrando esa mujer que era pecadora, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Perdón. Entonces, qué es lo que vemos aquí con este fariseo? ¿Verdad? O sea, está invitando a Jesús. El antecedente es que lo está invitando obviamente por su fama, por lo que está pasando. La gente está diciendo que es el Mesías, lo invita a su casa y estando ahí, pues ve a esta mujer y la sorpresa para él es que Jesús no le dice, oye, hazte un lado, no me toques, ¿verdad? Desde el punto de vista del fariseo, una mujer así, o como viene descrita aquí, ¿verdad? Era para que no se dejaran tocar por ella. Y Jesús se deja tocar por ella. Entonces en la mente de él podemos especular, ¿verdad? En la mente del fariseo no es lo que dice que es, ¿verdad? Sí, dice, si fuera profeta, como él dice que es, o si fuera el Mesías, o si fuera un especial, un ungido, dice, sabría qué tipo de mujer es la que le está tocando, que es pecadora. O sea, y la presunción es decir, y no, pues no se dejaría tocar por ella. Pero él está tocando los pies, y enjugándole los pies con lágrimas y con sus cabellos y todo, y él como si nada. Digo, no lo dice exactamente así, pero eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Fíjense, déjenme, sí. De Jesús, Jesús sí sabía la persona que le estaba... Sí, y aquí lo manifiesta. La persona que le estaba lavando los pies, él sí sabía, por eso para mí, digo, él no hizo intento de que a su
Por eso aquí manifestó en el 40, lo que dice 41, 42, ¿verdad? Con la parábola esta, que sabía lo que estaba pensando y sabía quién era ella, ¿verdad? Entonces lo hizo manifiesto, sin decirle te estoy leyendo la mente. Sí. Fíjense, vamos a ver unos pasajes. Vamos a ver, ahí mismo en Lucas, capítulo 15. A ver, no es Lucas, déjenme decirles qué es. Sí, Lucas 15, versículo 1. Aquí estamos en el 7, le pasa esto a Jesús, que el fariseo está diciendo. Entonces este es puro cuento, ¿verdad? Porque si fuera profeta, la expectativa era que no se dejara tocar por una mujer así. Y lo dice aquí en el 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces es el mismo reclamo, ¿verdad? Le dice, oye, los fariseos le decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús les revela con esa parábola diciendo, es que esos que están mal, que son malos o que están mal, como lo queramos ver, dice, son parte de, y yo voy a venir a ellos. Y esa es una de las diferencias con el espíritu religioso. El espíritu religioso es como ese de los fariseos. Oye, está recibiendo, o por ejemplo, si fuera aquí en la iglesia, para traerlo al día de hoy, decir, yo veo que de repente aquí en la iglesia viene gente de mala caña. Pues precisamente es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Dice, y termina diciendo, de cierto les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse, ¿verdad? Es que sí, cae uno en ese error, ¿verdad? De ser el juez y no se ve uno de dónde vienes, ¿verdad? Y todo lo que pasaste o todo lo que has vivido o que si tenías idolatría, si esto, si lo otro, ¿verdad? Para ver con más misericordia a los demás como Dios nos ha visto a nosotros. Yo una de las cosas que he aprendido es pedirle a Dios que me ayude a no convertirme en verdugo de nadie, porque es bien fácil ser un verdugo. La verdad, entonces le pido, Padre, ayúdame a no ser verdugo de nadie. Bien, vamos a ver otro pasaje, es Mateo 9, versículo 10. De ahí sale la canción de las 99. Así es. Hey. ¿9 qué? Mateo 9, vamos a empezar desde el 9, Mateo 9. Mateo 9. Y ahorita les platico unos testimonios que nos pasaron ahí en el retiro ahora de jóvenes, más o menos respecto a esto. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa,
misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces cambia totalmente, y muchos nos volvemos ese tipo de fariseos cuando nos hacemos cristianos. O sea, venimos a Cristo, el Señor nos limpia, empezamos a caminar en el camino del Señor y no nos damos cuenta. Yo se los explico a los chavos de esta manera, les digo, miren, porque por ejemplo ahora que estábamos organizando el retiro, de repente salía el ala dura cristiana ahí, de que no les vamos a permitir que vayan las muchachas en shorts, tienen que ir en pantalones. Y dice, cálmate, ¿qué te pasa? O sea, empiezan a salir ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el mensaje que estamos dando, absolutamente nada que ver. Por ejemplo, decían, no vamos a permitir, está prohibido que usen los celulares ahí. Si alguien está usando el celular, lo vamos a sacar. Y yo, no, pues ¿cómo? Tenemos el 65% de gente nueva que fue ahí, de 140 jóvenes, vamos a decir, eran más o menos como 75, 80 nuevos. Bueno, eran como 80 personas nuevas. Entonces, si uno llega con ese espíritu religioso, pues lo vas a asustar, ¿verdad? Y son conceptos que no afectan en nada. Me tocó a mí estar con una muchachita que alguien por ahí le invitó y desde que llegó se veía así mal encarada, es que estaba ya a disgusto. Su mamá la había mandado ahí y no quería estar ahí y estaba a disgusto. Y desde que empezó la primera reunión, empezó la alabanza, estaba a disgusto, estaba hablando con las demás y toda la alabanza estaban diciendo que no y hablando con otros y estaba así en un mal plan, vamos a llamarle así. Y yo andaba para atrás y para adelante porque estaba ajustando el sonido y me iba mero atrás y oía cómo y luego me iba a la consola y así estaba para allá y para atrás. Y estaba sentado mero atrás, la estaba bien. Y en eso saca un cuaderno de dibujo y se pone a dibujar. Y me dice, y así quedó. Después cuando pasa el rally, ya que se acaba el rally, yo estaba con la manguera echándoles agua para limpiarlos del soquete y todo eso. Y me toca que esta muchacha viene ahí donde estaba yo. Y le digo, ¿cómo te lo has pasado? ¿Que te divertiste o no? Dijo, pues más o menos. Dijo, está bien. Dijo, pero yo no estoy de acuerdo con lo que han estado diciendo ahí. Entonces antes de eso me dice, pero yo sé que usted está enojado conmigo. Me dice, porque, bueno, ahí desde la primera conferencia pues me presentaron como el pastor. Le digo, ¿y por qué crees eso? Y dice, porque yo sé que a usted no le gustó que yo sacara mi sketchbook, o sea, mi cuaderno para pintar ahí, que lo sacara y que me puse a pintar ahí. Le dije, no me molesta. Le dije, ¿lo puedes hacer? Dijo, entonces me deja sacar mi celular para de ahí sacar una foto y estar viendo y de ahí poder estar pintando. Le dije, ¿lo puedes hacer si quieres? Y haz de cuenta que estaba así totalmente desconcertada. Y empezamos a platicar y estuve como, pues no sé, una hora y media ahí con ella. Y ya llegó otro, le dije, ten, agarra tú la manguera y tú sigues los manguereando a los demás ahí. Y al final del día era que es un mecanismo de defensa bien emproblemada. Los papás separados, abandonada, abusada, y no haz de cuenta que después empezó a salir todo eso. Y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Y total, un chorro de locuras, ¿me entiendes? Y pues ahí nomás les estuve escuchando. Y al final le digo, ¿me permites hacer una oración por ti? Y se suelta, llore. Y ahí estaba yo parado al lado de ella, porque no me dijo ni sí ni no. Nomás se puso a llorar. Y ahí estaba yo parado a un lado. Y como después de 5 minutos me dijo, está bien. Y ya al final la lloré por ella. Entonces no es el espíritu ese religioso, ¿verdad? Digo, lo quiero traspolar o lo quiero traer. Esto es exactamente lo que está pasando aquí con Simón, con el fariseo.
pasa todos los días con los cristianos, y vemos cosas que no son importantes, que es lo que le está diciendo Jesús. Oye, no quiero sacrificios, mejor entiende lo que es misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Sí. Una cosa, por ejemplo, que yo he aprendido a lo largo de aquí es come as you are, ven como tú eres, ven con lo que traes, y parte de eso poco a poco tú vas a ir cambiando sin que te des cuenta, que fue como lo sucedió conmigo, porque me recibieron a mí, como dices tú, vamos a recibirlos como nos recibieron. Y es como que mi primer filtro con las personas es tolerancia, paciencia, pero sobre todo amor por el prójimo, y es difícil a veces porque es que no, así no es, así, pero pues en oración más que nada es donde yo creo que todo eso se resuelve, y es lo que yo creo que había mucha necesidad ahí en ese momento. Y les decía yo después, porque les platicaba ahí a los encargados del estudio, les platicaba y les decía del retiro, y les digo, pues nomás porque el Señor hace maravillas, porque en otro tiempo, digo, uno como responsable de ese tipo de eventos tienes que tener mano dura y controlar así, porque si no te sale de control. Pero haz de cuenta que estaba ahí y lo único que sentía del Señor es pues muéstrale el amor de Dios, ¿no? Y haz de cuenta que en mi mente, antes de que me las dijera, como que se me venía a la mente, y va a estar diciendo va a decir muchas burradas la niña esta, y va a decir herejías. Tú nomás muéstrale el amor de Dios. Bueno, más tarde, después, en otra de las conferencias, dice Glenda y Carlos que atrás de ellos, en la última conferencia del viernes, del sábado, estaban 4 muchachos y estaban hable, y uno de ellos ahí bien gorroso y el otro, y Glenda le dijo, Carlos, ya no aguanto, los voy a poner en su lugar. Salió la maestra de prepa y Glenda dijo de una vez, y dice, y cuando me iba a voltear sentí que el Señor me dijo, cállate la boca. Dijo, no les digas nada, nomás ámalos. Dijo, y ahí me volteé, haz de cuenta, está bueno, Señor, pero no quiero. Sí, quiero callarlos ya. Y total, Es que están provocando. Por ejemplo, la niña te provocó con lo que estaba haciendo. Quería hacerte enojar. Cuando no lo logró, quiso poner palabras en tu boca que tú no habías dicho. Sí, pero más que Ese espíritu que traen, ¿verdad? De querer. No son ellos. Ajá. Sí. Pero más que querer hacer enojar, es un mecanismo de defensa que traen. O sea, están tan emproblemados, pero lastimados, pero grueso, unas cosas ahí muy tremendas esta chiquilla. Sí, entonces, después en la noche, ya como a las 2, 3 de la mañana, pasa un detalle con unos muchachos también, y pues se arma un problema así más o menos serio, y entonces Carlos y Glenda van, y con lo mismo que el Señor les había puesto, se los llevaron, empezaron a platicar con ellos, con otros ojos, ¿me entiendes? Platicas y los empiezas a ver con otros ojos diferentes. Y porque estoy hablando de este espíritu que estamos hablando, no es el espíritu que está en los muchachos o en las personas problemáticas, no, estamos hablando del espíritu que está en los cristianos religiosos. Yo les digo a los muchachos cuando estábamos, que esto es lo que quería decir y me extendí mucho, cuando estábamos con lo del retiro, y les decía, miren, lo que pasa es que tú y yo y todos tenemos ya 5, 6, 7 años en el Señor, y en estos 5, 6, 7 años en el Señor hemos aprendido a que pues esto no se debe de hacer, a que esto sí se debe de hacer, esto no le agrada al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y queremos que esto que nosotros hemos aprendido o esto que el Señor nos ha mostrado y nos ha tocado para tomar esa decisión, queremos que ellos lo tengan el primer día y todavía sin recibir a Cristo el día que llegan a un retiro. Entonces no puedes pedir eso, no se puede, es una locura. Sí, mi hijo, que me regaña a mí, porque él es bien misericordioso y a mí me regaña, dice que yo soy muy dura, ¿verdad? Él me regaña a mí, me manda un mensaje y me dice, yo creo que como a medianoche, me dice, oye, estoy muy cansado
y no me dejan dormir. Aquí hay unos muchachitos que no me dejan dormir. Ya me fastidié. Estoy cerca de la casa y yo creo que me voy para allá. Le dije, bueno, usted sabe que usted no puede brincar reglas. Número 1. Y no porque te diga yo, ahí no soy yo la autoridad. Entonces, usted primero vaya con la autoridad, presente la situación para que pongan ahí disciplina, ¿verdad? Y pueda usted descansar. Si ves que la situación ya se pone más diferente, bueno, puedes, y primero que nada, ahí con la autoridad de ahí pedir el permiso en dado caso, pero si ahorita ya se apacigua, ahorita nos ponemos a orar, vamos a orar para que esos niños tengan paz, ¿verdad? Y descansen ellos y dejen descansar. Y bueno, sí, entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? O sea, el fariseo le está diciendo, si este fuera profeta, no se dejaría tocar por esta persona. Y Jesús, aquí está la respuesta de Jesús, en el 40, le dice, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, el 41, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, y aquí está la clave que rompe ese espíritu, dice, perdonó a ambos, no nada más al menos malo, perdonó a ambos, ¿verdad? Entonces por eso dice, cuando dice Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico. Hay otro pasaje que habla cuando dice que Jesús le da una parábola y le dice, había un fariseo que se puso a orar y había un publicano que estaba al lado, ¿verdad? Que se puso a orar, y el fariseo dijo, gracias Dios porque no me hiciste como este pecador, publicano y todo eso, ¿verdad? Y el otro decía, ni quería levantar la cabeza y se golpeaba el pecho diciendo, sea propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dice, de cierto te digo que el otro salió justificado. Hay otro pasaje que dice, cuando dice, bueno, ese mismo, perdón, dice, y un fariseo orando consigo mismo decía, gracias Señor porque me hiciste así, 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 así. Entonces no dice que le oraba al Señor, dice orando consigo mismo, ¿verdad? O sea, era todo, no llegaba, no pasaba del techo, ¿verdad? Entonces esa es una de las cosas cuando estamos lidiando con gente nueva, que no conoce al Señor. Muchas veces nosotros mismos somos el tropiezo para que no se acerquen a Cristo, ¿verdad? El mensaje no es, mira, sigue haciendo lo que estás haciendo mal, no hay problema. Ese no es el mensaje. El mensaje es, no hay problema que vengas a Jesús así como estás. Y ya el Señor lo cambiará como nos cambió a nosotros, ¿verdad? Pero no al revés, ¿verdad? No al revés, ¿verdad? Y entonces, bueno, dice, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que el que perdonó más. Dijo, está bien. Y le dice, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y tú no me diste nada. Esta ha regado mis pies y me ha limpiado con sus cabellos. No me diste beso, esta no ha sabido besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, ella ha ungido mis pies con perfume. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y les voy a leer como dice otra versión en español, nomás para entenderlo mejor, que es la versión, nueva traducción viviente. Perdón. Dice, el 46 dice, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Y luego dice, 47, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces dice, porque caemos en el error. Sí, profeta, dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Y ahí viene la relación directa. O sea, aquí mismo Jesús está poniendo una relación directa entre, pues, ¿cómo le podemos llamar? La cantidad
de amor, no sé por qué dice mucho amor o poco amor. Entonces dice, el que se le perdonó mucho, perdona mucho, el que se perdonó poco, ama poco. Es que nosotros entramos en una confusión. Cuando en una ocasión lo explicaste y lo entendí, que fue difícil, porque claro, dices, es que yo no he matado a nadie. O sea, mira las mentiras que dice ella. Bueno, esta es una mentirita piadosa, ¿verdad? Para Dios es lo mismo, pecado es pecado. Y mientras no lo entendamos, pues entonces, aunque pensemos que es un pecado muy pequeñito, es de la misma magnitud de aquel asesino. Pecado para Dios es pecado. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de vernos, ¿verdad? Cuando Él nos perdona, porque nos hacemos acreedor como cualquier asesino o cualquier violador. Sí, o sea, para Dios, Para mí es difícil entenderlo. Dios nos juzga en cuanto a la ley de Dios. Dios no nos juzga en cuanto a las apariencias, ni en cuanto a nuestras expectativas, ni en cuanto a la ley humana. Dios nos juzga en cuanto a la ley de Dios. Y el perdón, cuando nosotros pedimos perdón de la falta que hemos cometido, y Dios lo que nos perdona la falta que hemos cometido y nos perdona el castigo que merece la falta que hemos cometido. Entonces, para efectos de la ley de Dios, el castigo que merece cualquier violación de la ley de Dios es el mismo, es uno solo. Entonces, dentro del perdón es también que nos perdona ese castigo, y ya no morimos nosotros, murió Jesús. Entonces, cuando dice aquí que le fueron perdonados muchos pecados, por eso amó mucho, y al que se le perdona poco, ama poco, básicamente es eso que está diciendo Maya, de que está diciendo el que hace conciencia de lo que Dios le perdonó. Pero cuando oímos cristianos que todavía dicen, bueno, es que yo no era como estos pelados, ¿no? O vemos y oímos comentarios cuando dicen, es que aquel míralo cómo está entregado al Señor, porque mira lo que era, ¿verdad? Y tenemos esa noción o esa relación de decir, mira, cómo lo usa el Señor y cómo predica, pues es que el pelado era drogadicto y era narcotraficante y ahora se convirtió y pues se entregó con todo, ¿verdad? Y nosotros no estábamos tan bajo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces es que no hemos entendido de lo que el Señor nos perdonó, ¿verdad? Y pensamos, todavía tenemos ese switch de que es que Él fue mucho lo que sí, y a mí pues no tanto, ¿verdad? Entonces es muy, muy, muy interesante esto que estaba hablando aquí. Pero fíjense, vamos a ver un pasaje que está en 1 Corintios 6, del 9 en adelante. 1 Corintios 6, del 9 en adelante. Bien, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, pues ahí está muy claro, está diciendo, le está diciendo a los cristianos, no te equivoques, ¿verdad? Ni estos heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene la clave, el 11. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, a veces yo he oído, les empezamos a compartir a los no creyentes o a los bien tiernitos en el Señor, y les empezamos a compartir esto. Es que ¿no sabes que estos no heredarán el reino de Dios?
Y estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos. Y aquí Pablo dice, sí, y esto éramos algunos de nosotros. Dice, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu. Dice, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, según esto, ¿cuál es la clave para dejar de ser lo que éramos antes? Es en Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el Espíritu Santo en nosotros empieza pues a transformar, ¿verdad? No es una transformación de una voluntad, fuerza de voluntad, a decir, es que yo me propongo ya no hacerlo. La Biblia nos habla que pide de nosotros la voluntad dispuesta y todo eso, pero la voluntad dispuesta sin el Espíritu Santo no llega a la meta. Entonces dice ahí, tus pecados te son perdonados, por eso amó tanto, y a la que se le perdona poco, ama poco. Déjenme regresarme a la otra traducción. Y lo dice el 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, básicamente está diciendo, no los escuches, ¿verdad? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí está diciendo que el haber recibido de parte de Dios ese perdón de pecados detonó en ella ese amor por Dios. Dice, aquí está, yo vine a tu casa y no me pelas, y aquí viene esta mujer y mira lo que está haciendo. Entonces, ese perdón que recibió detonó en ella ese amor, y está diciendo, ¿verdad? Por sus pecados que le fueron perdonados, mira cómo ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Que básicamente la conclusión es, a todos nos perdona mucho. Es los que hacemos conciencia de lo que Dios nos ha perdonado. Ahí es donde está la gran diferencia, ¿verdad? Muy bien, no sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Pues algunos dicen, estuve leyendo ahí algunos historiadores, algunos dicen algunos piensan que era María Magdalena, otros piensan que era otra, y leí unos que dicen, no, por la ciudad donde dice que estaba, ni estaba María Magdalena ahí, ni la otra María, y pues aquí el pasaje no dice, ¿verdad? Nomás dice que era una mujer, ¿verdad? Entonces no podemos asumir que ni que la conocía ni que no la conocía, ¿verdad? Hay de los dos ahí. Pero pues no sé, digo, ahí está el mensaje muy claro. Yo creo que vamos a dejarle aquí, no, déjenme, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia la recibimos cada día, toda la vida, y desde que tocaste nuestro corazón, desde que tu Hijo Jesús tocó nuestro corazón, hemos recibido ese perdón, y ahora te amamos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que no permitas que caigamos en un espíritu religioso como la de este fariseo que vemos aquí, sino que tu Espíritu Santo en nosotros, como dice tu palabra, lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia, que ha sido esa misericordia, ese amor, ese perdón que hemos recibido de gracia. Con esos mismos ojos, ahora nosotros demos y veamos y demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.